Hace unos días hablaba con un amigo que no es creyente y este amigo sufre de ansiedad, y parte de toda esa ansiedad que él sufre tenía que ver con el miedo a la muerte. Él estaba luchando contra ello y era algo que le quitaba el sueño. No le dejaba vivir plenamente tranquilo. Por eso este cartel, que parece de una película de terror, pero quería que fuera impactante, ¿no? Miedo, o miedo entre interrogaciones. Recuerdo cuando yo era muy pequeño, estoy hablando 5, 6, 7 añitos, la profesora en el colegio nos preguntó a los niños a qué le teníamos miedo, ¿no? Y bueno, pues te puedes imaginar la respuesta de un niño: miedo a la oscuridad, miedo a los monstruos, miedo a la verdura. Yo todavía tengo miedo a la verdura, todavía. Pues un compañero, en ese momento, estoy hablando con 5 o 6 añitos, dijo que tenía miedo a la ETA. Y todos los niños nos partimos de risa. Y la profesora tuvo que corregirnos porque nosotros en aquel momento no entendíamos la dimensión de todo eso. Lo escuchábamos en las noticias y nos hacía gracia que hubiera dicho eso, ¿no? Para los que no sois de España y los que sois demasiado jóvenes, la ETA era una banda terrorista que operaba en España en los años 80, 90. Y bueno, pues dejó tras de sí cientos de muertos. Yo pude personalmente sentir el estruendo de una de las bombas en mi barrio, en mi propio barrio, el atentado que tuvo el coche bomba que explotó a Irene Villa. Eso fue en mi barrio, ¿no? Y antes de ir al colegio pudimos escuchar el estruendo de esa bomba. Esto es puro terror real, no de las películas. Y si echamos la vista atrás, no tan atrás, tan solo 4 años, nos parece mentira todo lo que pudimos vivir. Una pandemia que cambió nuestra forma de tener la vida, de ver la vida. Recordamos con mucha angustia y aún con algo de temor y de miedo esos momentos. Y la desinformación que nos llegaba en aquel momento era tremenda, ¿no? Nadie sabía realmente lo que estaba pasando, si lo que nos estaban diciendo era verdad, si no era verdad, de dónde provenía todo eso, y no te sentías seguro en ningún lado. Yo que trabajaba y sigo trabajando en el sector del transporte y de la logística, éramos pues un sector esencial y teníamos que seguir saliendo a la calle a trabajar, ¿no? Y recuerdo salir a la calle en ese paisaje casi apocalíptico, ¿no? De no ver a nadie por la calle, y la poca gente que te encontrabas por la calle sentía el miedo y se cruzaba de acera y ni siquiera te miraba a la cara, ¿no? Parece mentira que hayamos vivido todo eso, ¿no? Y nos parecía vivir una pesadilla que realmente se hizo realidad, porque muchos perdimos seres queridos en esa pandemia. Tenemos tanto acceso a la información y está este mundo tan globalizado que a veces incluso, como en aquella pandemia, no sabías lo que era verdad y lo que era mentira. Las fake news, las noticias que son falsas, crean una cultura del miedo, que a veces es intencional, que nos hace estar atados y nos hace estar cautivos a una mentira. Un miedo a las cosas que no son del todo reales.
podemos ver noticias acerca de nuevas pandemias o del estallido inminente de una guerra nuclear. Son muchos los países que han recomendado tener un búnker en casa con bebida y comida por lo que pueda pasar, ya sea una guerra mundial o sea incluso un apocalipsis zombie. Esto parece mentira, pero es real. Algún país lo ha recomendado. Dice la psicología que el miedo es una emoción básica y natural que se caracteriza por experimentar sensaciones que son desagradables y son relativamente intensas ante la percepción de un peligro o daño, ya sea real, como fue el COVID, o imaginario, como un apocalipsis zombie. También es un mecanismo de defensa que nos hace estar alerta ante un peligro inminente sobre nosotros. Pero hay quien le gusta experimentar esa sensación de miedo en sus carnes y de vértigo, y por eso existen las películas de terror y existen los parques de atracciones. Una historia que tiene que ver con a los que les gusta el rock, con el rock y la música rock. La banda de los 70, Black Sabbath, que han sido muchas veces tachados de satanistas y, bueno, por sus letras y su forma de actuar en el escenario, realmente son solo un producto de marketing. Ozzy Osbourne paseaba un día por la calle y vio las colas que había para entrar a ver una película de terror que se estrenaba, ¿no? Y él pensó, vamos a hacer este tipo de música que dé miedo, porque esto vende mucho, ¿no? Así que, fijaros, ni más ni menos, es un producto del marketing. Pero una cosa es que te pueda llegar a gustar esa sensación de angustia y otra es ser cautivo de ella. Es algo bien diferente. Muchas personas viven con ese temor de no saber lo que les deparará la vida y luchan con ese pensamiento de que algún día les llegará la muerte. Todo esto al final afecta en su forma de actuar y en su bienestar. Acompáñame a leer Juan capítulo 8, versículo 31. Y no te apartes de ahí porque vamos a leer unos versículos más adelante también. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús está hablando en el templo con los religiosos y les da a conocer el camino hacia la libertad. Solo la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Y de qué nos va a hacer libres? La verdad está contenida en este libro. En este libro que nos habla del reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de libertad. Jesús nos está invitando a formar parte de él y a tomar el camino de la libertad. Esa que solo podemos alcanzar por el amor del Padre. Hablar de libertad es hablar de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no solo nos da la salvación, sino que nos liberta del pecado y rompe las cadenas del miedo en nuestras vidas. Si leemos un poquito más adelante, Juan capítulo 8, versículos del 33 al 35, le preguntan a Jesús: ¿nosotros somos descendientes de Abraham? Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ojo. Aquí Jesús está diciendo en el templo que nosotros somos pecadores y por lo tanto somos esclavos del pecado. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Todos, sin excepción, somos pecadores. Todos somos esclavos del pecado, porque vivimos según la carne y no puedes librarte de ese pecado por tus propias fuerzas. Los esclavos no formaban parte de la familia. Estaban sirviendo durante un tiempo, pero un hijo forma parte de la familia para siempre. Y un hijo que forma parte de la familia sí tiene la potestad de dar la libertad al esclavo. ¿Entendemos esto? Nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado gracias al Hijo del Hombre, que es Jesús, que nos hizo libres por su gracia, aún sin merecerlo, porque no lo merecemos. Es más, Él no solo te libró de la esclavitud, sino que también te dio una nueva identidad, dándonos lugar dentro de la familia de Dios. Y nos dio lugar de forma permanente, de manera eterna. ¿Entiendes estas palabras de Jesús ahora? Jesús, que es el Hijo de Dios, te ha liberado de la esclavitud, porque Él forma parte de la familia de Dios. Y no solo te ha librado de la esclavitud, sino que además ha dicho, ven, entra y cena con nosotros, porque tú ahora formas parte de la familia. Porque ahora tú formas parte de esta familia que es eterna. Formas parte de la familia de forma permanente. A través de la gracia obtenemos no solo la redención, sino la restauración de tu dignidad. El Señor restaura tu dignidad. Si me acompañas a Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, 10. Voy a beber un poquito de agua mientras lo buscáis. Qué fácil, está al principio, ¿eh? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Está hablando Adán. El miedo entró por el pecado, por la caída de Adán y Eva. Antes no habían experimentado esa sensación. Pero cuando pecaron, cuando cayeron, sintieron vergüenza, sintieron miedo del Señor. El miedo no estaba en los planes de Dios para el hombre. Por eso, a través del poder transformador de la gracia de Dios, somos restaurados. Recuperamos nuestra dignidad. Cuando tú entiendes el concepto de gracia, entonces tú pierdes el miedo al que dirán. Nosotros, todos los que somos creyentes, hemos aceptado la gracia de Dios, pero tenemos que aprender a darnos cuenta de la dimensión que tiene la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Muchas personas actúan de determinada manera por miedo a sentirse rechazados o a no encajar en la sociedad. Cada vez más se va coartando la libertad de expresión y pensar o vivir de una determinada manera que no encaje dentro del estatus social que está determinado, te hace ser un marginado.
Desde la moda hasta tu forma de actuar, todo deja de ser algo real para convertirte en algo superficial. Porque te preocupa más lo que opina tu vecino de ti, de tu propia aceptación, de que tú te aceptes tal y como eres. Pero esto ocurre también dentro de las iglesias. Esto no ocurre solamente ahí fuera. Hemos aprendido que somos salvos por gracia, pero muchas veces solo lo hemos entendido en teoría. Por miedo a entender mal este regalo de libertad, por miedo al libertinaje, el dedo acusador se ha levantado muchas veces en las iglesias. Muchas veces. El fariseísmo que vivimos en la sociedad actual entra también en las iglesias y nos hace comportarnos como personas que no somos. Queremos dar una imagen de superhombres que no somos. Oramos, como dice la palabra, para ser escuchados, en vez de mostrarnos vulnerables delante de Dios para tener una experiencia real y sincera con el Rey de Reyes. Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y es que en la gracia de Dios aprendes a aceptarte tal y como eres. Ya no vivimos conforme a la ley, sino que vivimos conforme a la libertad de la gracia. Dios vino a buscar pecadores, gente sincera que reconoce que, Señor, no tengo ningún remedio. Si vivimos conforme a la ley, entonces nos sentiremos acusados, nos sentiremos que no llegamos, nos sentiremos inseguros, no aptos ni merecedores del amor de Dios. En cambio, si vivimos bajo el paraguas de la gracia, el amor echa fuera todo el temor y nos mostramos sinceros delante de nuestro Dios. Ya no hay más miedo, porque Él echa fuera toda acusación, toda culpabilidad y te acepta tal y como eres. Y sabes, esto te ayuda no solo a aceptarte a ti, tal y como eres, sino también a tener empatía con otros y aceptarlos tal y como son, en vez de sacar el dedo acusador. Es una liberación doble. Te libera a ti mismo del miedo a los demás, pero también libera a otros de tu mirada acusadora. Cuando nos aceptamos como somos, también nos sirve para ayudar a otros que han estado pasando por problemas o luchando con pecados similares a los nuestros. Si el Dios del universo te dice que no importa cómo eres, que Él sabe que eres pecador, pero que te ama con locura, que te ama sin condición y lo da todo por ti, entonces, ¿cómo no lo vas a hacer tú con tu hermano o con tu vecino? ¿Cuál es el mayor mandamiento según la palabra? Vamos a leerlo. Mateo 22, versículos del 36 al 40. Mateo 22, versículos del 36 al 40. Leo.
Le preguntan los discípulos: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor mandamiento. Pero sigue y dice: este es el primer mandamiento y el más importante. Ese es el más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Es semejante, es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Toda la ley se basa en estos dos mandamientos. Todo se resume en amar a Dios y en amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor echa fuera el temor, dice Corintios. Nos sentimos amados, nos sentimos abrazados por la gracia de Dios y aprendemos a amar a otros tal y como Él nos ha amado. ¿Podemos llegar a entender la dimensión de esto? Henry Nouwen dice que hay una cantidad de sís en nuestra vida que nos hacen ser cautivos del miedo. ¿Qué haré si no encuentro una mujer? ¿Qué haré si no encuentro una casa? ¿Qué haré si no encuentro un trabajo? ¿Y si encuentro el trabajo? ¿Qué haré si me despiden del trabajo? ¿Qué haré si me enfermo? ¿Qué haré si tengo un accidente? ¿Qué haré si viene una guerra? ¿Qué haré si viene otra pandemia? ¿Qué haré si pierdo todo mi dinero o me roban? Poco a poco vamos construyendo nuestra casa sobre el miedo. Nuestras acciones van dirigidas por el temor a no perder, por el temor a no defraudar. No vivimos con la libertad necesaria de tomar las decisiones en base a un propósito de vida, sino que están hipotecadas a condicionales. ¿A qué pasará si? Estaba pensando en las ganas que tenemos mucho de todos, de salir de vacaciones, de salir a descansar, a buscar aventuras, a pasar un tiempo libre. Pero cuando pasan los días y ya llevas una semana fuera, estás deseando volver a tu casa, ¿verdad? Yo creo que esto nos pasa a todos. Echas de menos esa calidez y esa seguridad que no encuentras en ningún hotel, por mucho que sea 5 estrellas y por mucho que tenga un todo incluido. Tu casa debe ser ese lugar seguro. Esto los niños lo tienen muy claro. Ellos se sienten seguros entre las 4 paredes de su hogar. Ellos llegan a casa, enseguida se ponen el pijama y se sienten como son, porque sus padres han creado un hogar con amor, con cariño hacia él. Es el lugar donde ellos pueden ser como son, en el que se sienten cuidados y en el que se sienten amados. Y mucha gente busca ese lugar seguro. Y lo hacen en mentiras, lo hacen en adicciones, se refugian en cosas como el alcohol, como las drogas, o tal vez lo hacen en el éxito, en el dinero. ¿Tú quieres tener libertad financiera? Sé tu propio jefe. Es donde se sienten bien,
Pero sabes, esa casa, ese lugar seguro que buscan, en vez de ser un hogar, se convierte en una prisión, en algo que les priva de la libertad. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, versículo 23. Como veis, todo esto nos lo enseña Jesús. Todos estos versículos que hemos estado leyendo son respuestas de Jesús. Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. A los que aman a Dios, a los que aceptan el regalo de su gracia, vivirán en la casa junto con el Señor. Tu cuerpo será morada del Espíritu Santo, que se transformará para convertirla en un lugar seguro. Brennan Manning, autor del libro El Evangelio de los Andrajosos, creo que os he hablado alguna vez de él, me ha inspirado en este mensaje que hoy os estoy compartiendo. Y parafraseando la palabra, dice que Jesús dice, tienen un hogar, yo soy vuestro hogar, clamen a mí como su hogar. Encontrarán ese lugar íntimo en donde yo vivo. Está justo donde están ustedes, en la intimidad de su ser, en su corazón. Debes edificar tu casa sobre la piedra angular que es Cristo, y tu vida será guiada por la seguridad que te da la verdad y no sobre condicionales que atormentan tu vida. Él te guardará de día y de noche. Jehová guardará tu entrada y tu salir, dicen los salmos. Abrazar la gracia de Dios es sentirse aceptado con una nueva identidad, viviendo en un lugar seguro que te da la certeza de una vida plena y de una vida eterna. El miedo a la muerte es un miedo que te atormenta de tal manera que puede hacer que tu conducta y tu futuro sean difíciles de sobrellevar. Mucha gente no creyente ha venido a hablar conmigo, a decirme que lloran amargamente por las noches porque tienen temor de morir o tienen el temor de que un ser querido se vaya para siempre. Se apegan a la vida de tal manera que el hecho de perderla amarga su existencia. Sabes, la vida terrenal tiene fecha de caducidad para todos. Y tarde o temprano es algo que tendremos que confrontar. Todos sin excepción tenemos que afrontar ese momento. Dicen que nadie está preparado para afrontar algo así. Y puede ser que tenga razón, pero si lo haces con la esperanza que nos da Dios a sus hijos, todo se torna de manera diferente. Es muy triste acudir a un entierro de una persona que no es creyente o de una familia que no está cerca de Dios. Ese trago tan amargo, que es un trago amargo para todos, lo es aún más crudo si no tienes la esperanza de una vida eterna. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba, por favor. Os voy a contar una historia personal. Esto hace muchos años. Ya peino algo de canas, ¿eh? Estoy hablando de hace unos 25 años. O sea, no hago cálculos de mi edad. Tuve una experiencia cercana a la muerte. Y al contrario de lo que podría haber supuesto,
hizo que mi fe en Dios y de un futuro eterno junto a Él se fortaleciera y se convirtiera en una realidad en mi vida. Me dio seguridad. Una Semana Santa, o sea que te estoy diciendo que aproximadamente son 25 años justos, porque hace una Semana Santa, hace 25 años, 4 amigos emprendimos un viaje de vacaciones por España. Primeramente íbamos de Madrid hacia Zaragoza, y en ese primer día nosotros pasábamos por una carretera de montaña y decidimos coger una pista forestal de tierra. Cuando ya estábamos llegando a la cima, en una curva perdimos el control del coche y el coche se fue cuneta abajo. Por mi cabeza pasaron muchas cosas. Ya sabes que dice que cuando estás así te pasa toda la película de tu vida ahí delante de tus ojos. Unos segundos que, no sé, duraría un minuto, ese tiempo, porque gracias a Dios nos estrellamos contra un árbol de frente y fue lo que nos frenó. Un minuto bajando para abajo. Yo pensaba que todo se acababa ese día. Y mi cabeza pasó del miedo del momento a una alegría inmensa. Porque yo pensaba que ahí se acababa mi tiempo en la tierra. Pero pensaba que ese mismo día iba a ver a Dios cara a cara y que iba a disfrutar de su presencia. Lo que pudo ser una experiencia traumática me dio la seguridad de salvación. Me dio la seguridad de perder el miedo y de saber que yo tengo una vida después de aquí. Hace 4 años, en la pandemia, volví a enfrentar algo similar. Días después de fallecer mi querida suegra del COVID, yo también estaba con COVID. Y estaba con fiebres muy altas y estaba nervioso por todo lo que había ocurrido, también por no inquietar a mi mujer y a mi hijo. Y me dio una crisis de ansiedad, con taquicardias muy fuertes, con el temor de que la enfermedad fuera el final de mi tiempo aquí en la tierra. Y ahora era diferente, ahora tenía a mi hijo, las cosas también son diferentes. Y piensas en ellos. Tuve que coger la palabra, me puse a leerla, me cogí unos auriculares, me puse a alabanza y adoración, me puse a adorar al Señor. ¿Sabéis qué pasó? Que cuando entré en su presencia, entré en calma y me sentí en un lugar seguro junto al Padre. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El camino hacia la libertad lo encontramos en la gracia de Dios. Dios nos da ese regalo de la salvación, que es un regalo a través de ella, y nos libera de las ataduras de la esclavitud del pecado. En esa libertad que nos da la gracia, nos encontramos a nosotros mismos. Nos aceptamos tal y como somos. Nos quita la presión de qué pensarán de nosotros, porque lo único que nos importa es qué pensará nuestro Padre de nosotros. Él ha venido a tu encuentro y lo hace sin tener en cuenta tus iniquidades.
podemos caminar con la libertad de la autoaceptación, sabiendo que somos imperfectos, pero que somos amados a pesar de nuestra imperfección. Nuestras inseguridades son limadas y andamos con la confianza que debe de andar un hijo de Dios. La gozosa liberación del miedo finalmente acaba como un llamado a esa autoaceptación, a la liberación para vivir una vida de compasión hacia los demás. La compasión trae sanidad sobre nosotros mismos y compasión para sanar a otros. Y todo esto nos permite acercarnos a otros con una empatía asombrosa. Ya no nos erigimos en jueces de nadie, sino que nos movemos a compasión y nos invita a amar a nuestro prójimo. Aprendes a enseñar el pecado con amor y no como un dedo acusador. El verdadero gozo lo encuentras en la casa de Dios, donde nos sentimos cuidados y donde nos sentimos seguros. Ya no buscamos refugio en las cosas pasajeras ni las cosas dañinas de este mundo, sino que buscamos la presencia de Dios, porque, ¿sabes? No hay mejor lugar que este. No lo hay. Tenemos la libertad para acercarnos a Dios. La libertad de acercarte a orar a Él tal y como eres, sin florituras, sin fariseísmos, solo tiempos a solas con el Padre, con un corazón rendido, con un corazón vulnerable. Nuestra vida tiene un propósito nuevo y tiene una nueva identidad con Cristo. Ahora sabemos que estamos aquí solo de paso, que proseguimos hacia la meta, pelearemos la buena batalla que nos llevará hasta el reino de Dios. Vamos dándole tiempo al Conri para que Si en el día de hoy aún vives con estos miedos, acércate a Dios en esta mañana. Pídele que te ayude a entender la dimensión de la gracia de Dios. Deja todas tus ansiedades sobre Él. Pide que Él te ayude, que Él te cubra con su maravillosa gracia, porque esa gracia traerá libertad para los cautivos. Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y eso es lo que he hecho en esta mañana. Dar testimonio de lo que ha hecho la gracia de Dios en mi vida, de lo que está haciendo. Y aún a veces me cuesta entender esa dimensión, y aún a veces siento temor y siento miedo, porque aunque lo he vivido ya, y he vivido esas situaciones, y he vivido esos momentos, mi naturaleza humana otra vez
vuelve para atrás. Pero su palabra, que no cambia, su palabra, que es eterna, me recuerda que el Señor es fiel, que su gracia sobreabunda sobre mi vida, que Él me libera del cautiverio. Y vamos a cantar una canción al Señor. Te voy a pedir que te pongas en pie. Vamos a acabar este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude, que no queremos más temor en nuestra vida, que no queremos más miedo, que necesitamos entrar en ese lugar seguro, que necesitamos pasar tiempo en su presencia, que nos ayude a amar como Él nos ha amado, que nos ayude a enseñar con amor. Queremos seguir experimentando la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y como un modo de simbolizar, si en esta mañana sientes ese miedo y quieres descargar tus ansiedades sobre Él, puedes venir aquí adelante a cantarle al Señor. Un modo, un símbolo de dar un paso hacia adelante y decir: Señor, yo en el día de hoy no quiero más miedo en mi vida. Quiero vivir bajo el paraguas de tu gracia. Quiero vivir bajo tu amor. Así que si te sientes así, no tengas miedo. Ven aquí adelante.